Para ello vamos a retroceder un poquito, porque en todos y cada uno de los contratos que ustedes van a ver, por ejemplo, si se les pregunta en el examen regular, por ejemplo, el contrato de compraventa, el contrato de fianza, le preguntan caracteres, entonces ustedes ven en el reglamento, digamos, que está impreso en el examen, que ustedes tienen que decir y explicar. Entonces, muchas veces uno lee en los contratos que es bilateral, oneroso, pero ustedes tienen que explicar por qué es bilateral. Y muchos se equivocan al explicar que bilateral es porque hay dos partes. Y no es así. Lo vamos a ver a continuación. De eso se trata esta materia. Entonces, ahora parto nuevamente esta materia, digo, este tema, esta unidad, y voy a partir de cero para que si ustedes quieren anotar, anoten. Quieren copiar los gráficos que yo voy a ir haciendo en el pizarro, los vayan haciendo. Los quieren copiar, los copian. Y las llaves que pueda hacer y las explicaciones que pueda dar. Vuelvo a insistir, yo vengo acá para hacerle lo más fácil posible estos temas que para ustedes son teóricos y se van a mantener en lo teórico para ustedes, y también nos sucede a nosotros los abogados cuando hemos estudiado esta carrera que es puramente teórica. Cuando tuvimos que hacer la transferencia de lo que habíamos estudiado en la facultad es cuando realmente se cumplió, se culminó el aprendizaje. Seguramente cuando ustedes ejerzan la profesión de contadores, rocen y en multitud de oportunidades, situaciones que tienen que ver con lo jurídico. De hecho, ven estudio jurídico contable. Y en la mayoría de los grandes estudios contables hay un abogado que los asesora en el tema jurídico. Como también los abogados necesitamos de contadores en muchas cuestiones. Bien, entonces vengo a hacérselo lo más fácil posible. No vengo a repetir cosas que dice el manual, sino a sintetizar explicando. Entonces, cuando ustedes vieron en Derecho Privado 1, que eran los hechos jurídicos, ya había una clasificación interesante o no de lo que eran los hechos jurídicos, y veíamos que los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos que producen un impacto en el mundo jurídico. Mundo jurídico es todo lo que tiene un efecto en el mundo jurídico. Por ejemplo, la señorita Morosaca está tomando una agua, uno por ahí toma mate, hoy no vino el que toma mate, son hechos humanos, pero no son hechos jurídicos. No tienen un impacto en lo jurídico. Yo, por ejemplo, mientras estoy dando clase, esto que yo estoy haciendo es un acto jurídico, porque es el cumplimiento de una obligación contractual nacida con el Estado, en este caso con la Universidad Nacional de Córdoba. De manera que lo que yo estoy haciendo tiene impacto. Es decir, estoy cumpliendo con un compromiso celebrado con mi empleador, que es la universidad. Ustedes llegaron acá y ¿por qué celebraron contratos? Pero hay muchísimos hechos jurídicos que no son contratos. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen los contratos? Primero vamos a irnos atrás. Vamos a ir a aquellos hechos jurídicos, humanos, lícitos, que se llaman actos jurídicos.
¿Cuáles eran los hechos, los actos jurídicos? Aquellos actos humanos, voluntarios, lícitos, que tenían como finalidad generar derechos y obligaciones. Entonces, esos son los famosos actos jurídicos. Tenemos tiza acá. Nadie les va a pedir concepto de actos jurídicos. Ya pasaron, ya aprobaron derecho privado 1. No les van a pedir. Pero sí tiene importancia en este punto, porque cuando tienen que explicar por qué si el contrato es bilateral o unilateral, no digan porque hay dos partes, porque se supone que ustedes entendieron esto. Entonces los actos jurídicos son aquellos actos humanos, voluntarios, con discernimiento, intención y libertad, que tiene como finalidad generar derechos y obligaciones, y eso es de por sí un acto jurídico. Un acto jurídico es reconocer un hijo. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo es un acto jurídico, ¿o no? Es decir, cuando una persona anota en el registro civil un hijo como suyo, es un acto jurídico. Es un acto voluntario, lícito, que tiene como finalidad generar derechos y obligaciones. Cuando uno va y paga una deuda, por ejemplo, es un acto jurídico también. Y como acto jurídico es un acto unilateral. Celebrar un testamento, por ejemplo, es un acto jurídico. Es un acto humano, voluntario, lícito, que tiene como finalidad generar derechos y obligaciones para después la muerte. En este caso, de los 3 ejemplos que di, son actos jurídicos unilaterales, ¿verdad? Los ha generado una sola persona. Pero hay actos jurídicos que son bilaterales. Hay actos jurídicos unilaterales y hay actos jurídicos bilaterales. Como ejemplo, el reconocimiento de un hijo, el pago, la celebración de un testamento. Unilateral. Muy bien. Es unilateral, porque es una especie de pago. Yo estoy cumpliendo mi parte de obligación. Es unilateral. Muy bien, gracias. Yo celebré un contrato no escrito, sino, diríamos que sí, pero estamos en el ámbito del derecho administrativo, ¿no? Se celebra el contrato por una resolución decana, digamos, en el cual paso por un filtro y luego hay un examen y luego hay una resolución. Digamos que sí, que es un contrato, es un acto jurídico bilateral ese contrato, pero el hecho que yo venga a pagar es un acto jurídico unilateral. Hay actos jurídicos que son bilaterales. Uno de ellos, pero, perdón, vamos a agarrar un cuartito acá. Una clase de
Actos jurídicos bilaterales son los contratos. Una clase de actos jurídicos son los contratos. Una especie de acto jurídico bilateral son los contratos. Hay actos jurídicos que son bilaterales y no son contratos. Por ejemplo, el hecho de casarse. El hecho del matrimonio, de la celebración del matrimonio, no se lo considera contrato. ¿Por qué? Porque en los contratos rige la autonomía de la voluntad. O es decir, que las partes saben y desean vincularse y arreglar sus derechos y sus obligaciones. Eso no existe en la celebración del matrimonio, porque las reglas que los van a regir como matrimonio, lo dice la ley, no lo pueden cambiar, no lo pueden modificar. Es decir, está preestablecido. Es el Estado el que establece los derechos y obligaciones de los cónyuges y son irrenunciables. Vale decir, la ley establece, por suerte, ahora desde el 2015, que cualquiera de las partes puede decidir romper el vínculo matrimonial. Es posible que se celebre un pacto en el cual una de los cónyuges decidan nunca romper el vínculo. No, no es posible. La obligación de asistencia entre los cónyuges lo dice la ley. Las partes no lo pueden cambiar, no lo pueden modificar. Vale decir, es un acto jurídico bilateral porque está producido por dos sujetos obligados recíprocamente, cuyos derechos y obligaciones son establecidos por ley, no son establecidos por las partes, como sucede en los contratos. Espera un poquito porque vos te vas a ir a la formalidad. Muy bien, Pierre. Está bien. Lo que pasa es que vos te estás yendo a cómo se manifiesta esa voluntad de celebrar ese acto jurídico bilateral. Es decir, vos te estás yendo a la forma, que ya lo vamos a ver, ¿estamos? Y te ruego que me hagas acordar de esto que acabas de decir. Entonces, por ejemplo, el matrimonio es un acto jurídico bilateral y no es contrato, porque las cláusulas las establece la ley, es decir, los derechos y obligaciones. Asimismo, para la validez de ese acto jurídico, interviene un organismo público, que no sucede con los otros tipos de contratos, no interviene ningún organismo público. Y volviendo para atrás, es decir, si Piero se quiere casar, yo le digo Piero a este alumno que lo tengo del año pasado y te voy a sugerir que cuando te recibas de contador, veas si puedes estudiar Derecho, porque tienes como idea, como que no le tienes aversión, que está bueno, porque yo te voy a decir la verdad, que yo he visto contadores, los mejores contadores que yo he conocido, había que sacarse el sombrero y pedirle clase de Derecho a ellos, son contadores que aprendieron muy bien el derecho y son síndicos y todo, es una cosa fabulosa y uno toma apuntes con ellos. Bueno, me estoy yendo, le digo Piero porque lo tengo alumno del año pasado y se parece a un cantante de mierda. Bueno,
Eh, las reglas, dijimos, que rigen a las partes, están preestablecidas por la ley, no pueden ser modificadas. Si Piero quiere casarse con una señorita que esté al fondo, con cualquier señorita, con cualquier señorito, por suerte ahora se pueden casar de distintos géneros, no van a, si dicen, bueno, sí, mi amor, tengo miedo que se arrepiente, vamos a la escribana de la esquina, nos casemos. Esa formalidad, esa manera de expresar su voluntad de casarse, debe ser hecha y manifestada ante un organismo que la ley determina. No puede ser ante cualquiera. ¿Estamos? ¿Vieron que en las novelas se dice vamos al juez de paz que nos va a casar? Bueno, no es eso en las novelas, no. ¿Va? Eso viene de otras épocas que no vale la pena explicarle porque se van a aburrir. Pero en otras épocas no existían registros civiles, oficinas de registros civiles en ningún lado, había muy pocas, entonces la gente del campo se quería casar y tenía que esperar que viniera un juez de paz que venía en caballo, en mula, qué sé yo, con los libros de registro de casamiento, registro de nacimiento, registro de defunciones, y registraba. Entonces, por eso se quedó el tema de que se casaban ante el juez. Pero eso no existe más. Hoy en día existen oficinas de registro civil en todas partes, aún en los lugares más remotos del país. Vale decir que esa voluntad de contratar o de acordar, vivir en común, asistirse, formar una familia, no debe ser manifestada en cualquier lado. Debe ser manifestada en determinado lugar, es decir, ante un organismo del Estado. De manera que esa manifestación de la voluntad debe ser solemne. ¿Por qué solemne? Porque esa voluntad de acordar tiene que ser manifestada adelante de un organismo del Estado, manifestada a viva voz, es decir, ¿usted quiere casar? A viva voz tiene que decir sí, con signos inequívocos, y además tienen que cumplir otras solemnidades, como que es que vayan testigos que acrediten. ¿Para qué son los testigos de casamiento? A ver, ni saben ustedes. ¿Quieres ser mi testigo de casamiento? Ay, dice una, sí, sí, bueno, firman los testigos. ¿Qué es lo que firman los testigos? Los testigos, ¿qué sabe el testigo? Si está chapa o no. En una de esas, en ese momento, lo llevan o la llevan borracha, qué sé yo. Lo que acreditan los testigos es que sean célibes, esos testigos. Es decir, muy bien, no les gusta, nunca escucharon la palabra célibe, a ver, ¿qué? Eso ya no existe, mi amigo. Que no están casados con otra persona, que no tienen matrimonio subsistente. Es decir, que están solteros. Solteros, ya sea porque no se casaron nunca, o solteros porque se casaron y se separaron, se divorciaron. Eso acreditan. Entonces, fíjense todo el merengue que es celebrar ese acto jurídico bilateral que no es contrato. Porque ¿ustedes conocen algún contrato que tengamos que traer gente? No. ¿Conocen algún contrato que tengamos que ir y manifestar la voluntad a viva voz adelante de alguien? No. Bueno, por eso el matrimonio es un acto jurídico que no es contrato. Y luego, dentro de esos actos jurídicos bilaterales, porque hay dos partes como acto jurídico,
los contratos son actos jurídicos bilaterales porque hay por lo menos dos partes. Después vamos a ver, tenemos claro que los contratos son, como actos jurídicos, son actos jurídicos bilaterales, porque se necesitan por lo menos dos partes, más allá de que haya más partes, ¿tá? Porque a lo mejor en un contrato de locación hay más de un inquilino o más de un locador. O en un contrato de compra-venta a lo mejor hay más de un propietario o más de un comprador. Bien, y hay contratos plurilaterales, como son los contratos de sociedad o de asociaciones. Hay más de una parte. Bien, entonces, actos jurídicos lo tenemos así. ¿Listo? ¿Lo entendieron? Bueno, ahora vamos a ver a estos contratos. Como contratos, vamos a ver que hay contratos unilaterales y bilaterales. Como contratos, ya vamos a ver la clasificación. Vuelvo a decir, no me voy a ir en clasificación. Vamos a ver que hay bilaterales y unilaterales. Conmutativos y aleatorios. No. Después vamos a ver, porque esa es la última parte. Digamos que como onerosos y gratuitos. Es decir, hay una serie de clasificación que después voy a seguir al terminar la clase de hoy. Pero yo les remarco esto porque no digan al momento de que se les pregunte carácter el contrato bilateral es porque hay dos partes. No. El contrato de fianza, por ejemplo, es un contrato unilateral. Hay dos partes, el afianzado y el fiador. Hay dos partes. Pero, ¿cuál es la obligación del afianzado? Ninguna. Las obligaciones de uno solo. Por eso les recuerdo que cuando tengan que decirlo, la mayoría de los contratos, la gran mayoría de los contratos son bilaterales. Pero hay contratos, vuelvo a decir, que son unilaterales como el contrato de fianza o como el contrato de prenda con desplazamiento. Bueno, no importa, no me quiero adelantar, pero en síntesis, no metan la pata de decir el contrato es bilateral porque hay dos partes, ¿correcto? El contrato es bilateral porque hay obligaciones recíprocas. Bueno. Ahora bien, borro acá. Claro, vos cada vez que se diga obligaciones o derechos, el derecho es la contracara de la obligación. Es como que no hay mano que no tenga dorso. No hay derecho cuya contracara no tenga una obligación. Para el sujeto. Para el sujeto. Si uno tiene un derecho es porque también tiene una obligación. Por ejemplo, ya que estamos, para que uno siempre, lo interesante que tiene el derecho privado uno, es que uno siempre puede hacer, girar para atrás y relacionarlo para consolidar el tema que uno está hablando. Cuando se ve capacidad de hecho, o sea, de ejercicio, vemos que hay incapaces absolutos de ejercicio. Como la persona por nacer, o el menor hasta los 14 años, bla, 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 todo el cuerpo. No obstante, son incapaces de hecho, pero son capaces de derecho.
Es decir, si tienen derechos, quiere decir que el menor tiene obligaciones. Y ustedes dirán, ¿qué obligaciones puede tener un bebé? Tiene obligaciones el bebé. ¿Qué tal si hereda el bebé? Y tiene bienes el bebé. ¿Qué le van a decir a la AFIP? ¿Es bebé? Mire, AFIP está exento. Porque tiene 3 meses. Está exento de pagar nada. Y dice, pobrecito, el bebé, está de teta todavía, no le vamos a cobrar nada. Tiene obligaciones. ¿Qué tal si el bebé heredó una propiedad que le está produciendo daño al vecino? El tema es que no puede cumplir sus obligaciones por sí mismo. Entonces las obligaciones que tiene el niño nacido, el de 3 años, el de 14, el de 18, el de 17, es hacerlo a través de sus representantes. Entonces, si tiene derechos, tiene obligación. Y yo le forcé el ejemplo del bebé para que ustedes entiendan, no sé por qué me fue. Ya, no importa, voy a borrar esto. ¿Qué me habías preguntado? Cuando vos veas derecho hay obligación. Incluso en las personas incapaces de ejercicio. Tienen obligación. ¿Cómo se hace para que esto no quede así borroso? Ah, bien, bien. No hay caso. Cuando yo daba clase en la secundaria había unos trapitos húmedos. Bueno, presentado el tema, es decir, los contratos, es decir, que los contratos son una clase de actos jurídicos bilaterales, como actos jurídicos son bilaterales, vamos a ver qué entendemos nosotros por contrato, qué es lo que entendemos por contrato, qué es lo que está en la cabeza de nosotros, de la generalidad de las personas. En nuestra cabeza nos imaginamos un contrato y nos imaginamos un papel, ¿o no? Escrito. Ese papel escrito es la manera en que se ha volcado la expresión de las voluntades de ambas partes de arreglar sus derechos. Pero no necesariamente tiene que existir ese papel. De hecho, yo estoy aquí porque ustedes no saben quién es Rousseau, ¿verdad? No sé. Bueno, sí, un francés, sabemos que es un francés. Bueno, sabemos que el pacto social, ¿escucharon hablar de Rousseau y el pacto social? Bueno, es una materia muy interesante que nosotros teníamos en la Facultad de Derecho, que Rousseau, digo, vamos a hacerlo corto así, para hacerlo entretenido, decía que los seres humanos cumplimos las reglas tácitamente, porque si no, no sobreviviríamos. Entonces, de hecho, la gran mayoría, el 99% de la gente, cumple las reglas, porque si no las cumpliéramos, ese pacto social, ese contrato social, si no se cumplía ese contrato social, todo se desmoronaría, no estaríamos vivos, no tendríamos bien, no tendríamos nada. Eso se los hago simple. Y hay otro que dice que éramos el hombre, es lobo de el hombre, y toda esa historia que lo deben haber escuchado. Ahora bien, estoy acá y ustedes están acá porque han celebrado contratos para llegar acá. Han celebrado contratos de transporte, ¿o no? Yo quiero saber dónde está el papel por el cual ustedes celebraron contratos. ¿Dónde? ¿Dónde dice que el señor del ómnibus tenía que pararse en tal lado de la manera que ustedes tenían que pagarlo y dónde se tenía que parar para que usted se va? Sano y salvo. En ningún lado.
¿Cómo, mi amor? El papel es otra cosa, es como queda hacer. A ver, claro, que normalmente las personas, si vos vas arriba de un ómnibus, Dios no quiera, Jesús no quiera, dice mi hija, hay un accidente, es cierto, quedan lesionados, vos te golpeas, vos no tienes que probar nada, ningún contrato, ningún papel, vos estás arriba del ómnibus. Y así de simple, vos celebraste un contrato, estabas ahí arriba porque has pagado, o estabas exento de pagar porque tenías boleto, pero vos estabas arriba porque es un contrato. Quiero saber cuando ustedes van a los supermercados o donde sea y compran cosas, o acá en la cantina, sin ir más lejos, un pancho, y a veces están hablando con otros, ya se enseña que está, y pagan, y celebraron un contrato de compra-venta, no está escrito en ningún lado. Celebramos contratos con mueca o con nada, con actitudes. Si ustedes vienen por un peaje, ponen la plata, le dan el vuelto si corresponde y no dijeron ni una palabra. Celebraron contrato de peaje. Es decir, si no fuera así, el mundo económico, el mundo del progreso, el mundo capitalista no funcionaría. Si no fuera que existe esta manera de contratar tan fácil. Ya vamos a ver el tema de las manifestaciones de la voluntad, cuando comience el contrato, bla, 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 lo vamos a ver y lo vamos a ver la clase que viene, porque no hace mucho tiempo, y me estoy adelantando porque lo vamos a ver la clase que viene, que lo voy a volver a repetir, eh, se salió un caso publicado en unos diarios en el cual un juez en Estados Unidos dio por cerrado un contrato porque el que había recibido la oferta y el otro preguntó, bueno, ¿te gusta? ¿Te parece bien lo que te voy a mandar? No sé qué. Le mandó un dedo, celebró el contrato. Lo consideró como una afirmación, una aceptación de la otra, de lo que le había propuesto la otra parte. Por eso después lo vamos a ver cómo se va eh, formando un contrato. Pero en síntesis, si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de los contratos los celebramos de manera informal. Pero en los contratos clásicos nos imaginamos esto que ustedes están imaginándose. Esos son los contratos clásicos. ¿Cómo son los contratos clásicos? Que de hecho se siguen contratando, celebrando, en los cuales dos partes se sientan, conversan, uno le ofrece, el otro le contraoferta, le cuánto, cómo, va, bien. Cuando ustedes sean contadores, por ejemplo, y de una empresa lo llaman, tienen una entrevista, y dice, bueno, contador, ¿usted qué nos ofrece en la empresa? Bueno, le ofrezco tal y tal. Bien, ¿y cómo serían sus honorarios? Y bueno, mis honorarios por tal cosa serían tal. ¿Y qué le parece si en vez de pagarle de esa manera, usted se hace cargo de esto y usted dice, bueno, no, pero de esta manera yo celebran un contrato de locación de servicio de paridad de condiciones. Y pueden salir de ahí y decir, bueno, estamos de acuerdo, partamos entonces los honorarios de esta manera, me hago cargo de este aspecto de la empresa o de, no empresa, de su negocio, señor fulano, porque a lo mejor es unipersonal, y celebrar. Bueno, mire, contador, nosotros hemos tenido problemas con el contador anterior, queremos dejarlo por escrito. Perfecto, lo dejan por escrito. Pero la ley no lo exige en la locación de servicio. Esta es la parte, por seguridad, lo dejan plasmado en un contrato. Un contrato de alquiler de vivienda. Bueno, se sienta, conversa, qué requisito y qué más.
¿Y de cuánto? Ah, bueno, no. Prácticamente hoy en día, ya vamos a ver, que los contratos de alquiler son considerados contratos de adhesión. Contrariamente, y lamentablemente, y acá voy a expresar mi opinión, contrariamente a lo que el gobierno nacional dice. Es decir, se liberó, ya no hay, no hay más ley de locaciones urbanas, está bien o mal, no sé, en eso no me voy a meter, pero dejó librado a que sean las partes, como en un contrato clásico, las que establezcan sus derechos y obligaciones. Lo cierto es que cuando uno va a alquilar, y usted lo sabe, uno adhiere. Uno dice, ah, no, pero yo en vez del 5 le voy a pagar el 14. Y no, los impuestos, las expensas comunes las va a pagar usted. No, yo no voy a pagar expensas comunes. Cambiemos eso. No es así. No hay libertad de contratación en las locaciones. Porque la persona que alquila, ya sea locales comerciales o viviendas, es necesitada. No van así, se sientan a conversar de igual a igual. Así que lamentablemente en eso está mal. Bien, ustedes van a ver en el manual que los contratos de alquiler son considerados contratos de adhesión. Desde el 20 de diciembre cambió. Ahora no es considerado contrato de adhesión. En los hechos es de adhesión. Es decir, uno se adhiere a lo que propone la otra parte. Listo. Una cosa es lo que dice el Estado a través del Poder Ejecutivo y otra cosa son los hechos. Lo mismo está pasando con la prepaga. Una locura. Bueno, no importa. Eh, me estoy yendo. Bien, vamos a ver los presupuestos para que, primero, a ver, vamos a ver, para que exista un contrato, necesitamos, dijimos, por lo menos dos partes, ¿verdad? Dos. Más allá de que en cada una de las partes puede haber más de un sujeto. Y luego tiene que haber una manifestación de voluntad común. Fíjense, una manifestación de voluntad común destinada, esa voluntad, a arreglar los derechos y obligaciones de las partes. No sé si se alcanza a ver los alumnos que están online, de los cuales, a ver cuánto hay, realmente debe haber 3. Pero acá me dicen que hay 107, de los cuales debe haber 7 de verdad. Los otros 100 están con el dibujito. Pero no sé si se alcanza a ver. Se ve perfecto, profe. Sí, se ve, profe. Van Ah, moviendo la cámara. Sí, profe, se ve. Qué suerte. Manifestación de voluntad común y esa manifestación de voluntad común tendiente a ten, ten, de las partes, obviamente, ¿no?
esos son los requisitos porque existen. Cuando nosotros tenemos que definir un contrato, como la palabra lo indica, es un trato con. Un contrato. Esa manifestación de voluntad común ya vamos a ver que la ley exige para algunos casos una formalidad, para la mayoría de los casos no exige ninguna formalidad. La gran mayoría de los contratos, como venimos viendo, son no formales. La ley no se mete. Hagan como quieran. No hay problema. Obviamente, cuando hay contratos importantes, importantes desde el punto de vista económico, las partes lo dejan por escrito, pero no es lo común. El 95% de los contratos, el 99% son no formales. El 95% son formales, pero las partes pueden no cumplirlo a esa formalidad. Y el contrato va a valer lo mismo. Ese convenio de partes, ese acuerdo de partes, ese acuerdo tendiente a regir sus derechos y obligaciones, que debe ser manifestado, sea expresado, porque si no, vemos que puede no haber contrato. Como bien les daba el ejemplo, ya me estoy yendo para la próxima clase, si uno hace una oferta y el otro le contesta que bueno, ya vamos a ver, bueno, pero te mejoro la oferta, y el otro le dice, ok, o le contesta con un ok, ya tenemos el antecedente de Estados Unidos, fíjense, de que se perfeccionó el contrato. Mientras están en las tratativas y ya vamos a ver cómo es el tema de las tratativas. Bueno, decíamos entonces que estos son los requisitos para que exista un contrato. Cuando tenemos estos elementos, tenemos un contrato. Y vamos a ver que dentro de estos actos jurídicos llamados contratos, vemos los contratos clásicos que nos imaginamos de esta manera, dos partes sentados de igual a igual, conviniendo sus derechos y sus obligaciones, las maneras de cada uno va a cumplir sus derechos y sus obligaciones. Me vuelvo con el ejemplo de que ustedes tienen una entrevista con un gerente de recursos humanos que les interesa sus servicios como contador. Bueno, eso es la manera en que, y que si después se ponen de acuerdo, lo pueden plasmar o no en un papel, pero la ley no lo exige. Pero ¿qué tal si hay un contrato de locación de obra en el cual yo soy propietaria de un importante terreno y deseo hacer unos dúplex en ese terreno? Bueno, miren, sin ir más lejos, sin ser propietaria de ningún terreno, ningún cuento, cuando se iba a hacer la cobertura del techo de mi casa, estaba la posibilidad de ponerle teja o de ponerle de techo de chapa con un sistema de aislación térmica de poliuretano expandido, no sé qué cuál. La cuestión costaba una fortuna. Era mucha plata. Me habían pasado muy buenas referencias de la empresa que ponían los techos chapa, venían todo el cuento, y yo dije, mucha plata, lo vamos a dejar por escrito. Era una locación de obra. La ley dice que es no formal. Es decir, que la parte puede celebrarlo como más les guste. Pero en este caso, yo dije, lo vamos a celebrar por escrito, ¿sabes? Fecha, tipo, calidad, plazo, manera, todo. Lo hicimos por escrito. Bueno, en ese se celebró y se hizo esa manifestación. Es un contrato clásico, en el cual las partes hemos celebrado en forma igualitaria nuestros derechos y obligaciones. Una manera en que yo tenía que pagar, cuánto tenía que pagar y cuándo tenía que saldar.
Luego tenemos dos clases más de contratos porque la realidad económica, la realidad social ha hecho desde que aparezcan nuevas modalidades de contratación, como son. Entonces tenemos, no sé si la pantalla alcanza a ver acá porque no tengo que borrar. ¿Se alcanza? A ver. ¿Acá se ve? No la enfocan a usted, o sea, la enfocan a usted todo el tiempo cuando se mueve. La pantalla Bueno, no la dejan ya fija. vengo para acá. Ahora no la están enfocando. Bueno, Ahora sí. entonces ustedes en el manual tienen categoría de contrato. Sin ser la clasificación es aburridísima, que no sepa qué está, pero siempre la pregunta, espero que no me estén filmando y salga a decir que ando criticando. Bueno, entonces van a ver ustedes categorías. De contrato estamos hablando, ¿no? Todo lo que estamos hablando de contrato. Contratos clásicos, también llamados contratos paritarios, porque las partes se ponen de acuerdo, de común acuerdo, de paridad de condiciones, bla, bla, bla. Contratos de adhesión, y contratos de cónsul. Obviamente, ya vamos a ver que muchos contratos de consumo son contratos de adhesión. ¿Cuáles son los contratos de adhesión? Son aquellos contratos en los cuales una de las partes contrata con la otra, se obliga con la otra parte se obliga también para con uno, pero las cláusulas ya están escritas. Es decir, uno lo único que hace es adherirse a esas cláusulas predispuestas. Todos los que están acá, todos, más los que me escuchan, para poder estar acá para los que me escuchan, celebraron un contrato de adhesión. ¿Se dan cuenta cuál es? El servicio de internet, profe. Bien, No podemos elegir la mitad. pero más vale. El del celular, el servicio de internet. A ver si usted le decía, ay, bueno, pero el precio es tal, ¿no? No quiero que me cobren de tal fecha a tal fecha, quiero de tal fecha. No hay tutía ahí. Son contratos de adhesión. Contratos con cláusulas predispuestas. Ahí no hay paridad, no es contrato clásico. Ahí es como es. Esos contratos de adhesión son considerados también contratos de consumo. ¿Y cuáles son los contratos de consumo? Aquellos contratos, pueden anotar tranquilamente, hay asimetría, más allá, igual que asimetría, pero el sujeto que adquiere ese producto o ese servicio o termina siendo destinatario final de ese producto o de ese servicio como destinatario final, porque o estuvo en una situación de consumo, ya les voy a dar el ejemplo, sigan anotando, o fue
a buscar ese producto o ese servicio, pero como destinatario final, y no tuvo posibilidades de cambiar la modalidad o la situación. Así, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar 1 kilo de azúcar, ustedes lo compran al kilo de azúcar porque les hace falta, ¿verdad? Ustedes van a comprar leche porque les hace falta. Ustedes compran alimentos, fruta, verdura, por ahora, hasta que no tengamos más mosca. Vamos y obtenemos esos productos como destinatario final de ese producto o de ese servicio. Es considerado destinatario final, por ejemplo, quien consume cosas en un casamiento, consume una cena, no lo pagó, pero se intoxica. Es considerado consumidor. ¿Está protegido por la ley de defensa del consumidor? Sí. ¿Pagó algo para...? No. Entonces, los contratos de consumo, fíjense que no es solamente contrato de consumo quien fue y lo buscó el producto y servicio, sino que estuvo en esa relación de consumo como destinatario final. Es un tipo de contrato, el anterior, la otra categoría, y esta, en lo cual también no hay simetría, como bien me apunta acá Piero, o igualdad. Y además de no haber igualdad, que a lo mejor puede en una instancia haber igualdad, pero la persona acude a buscar ese producto, ese servicio por necesidad, porque hoy, y además, son, digamos, una manera de adquirir de manera masiva. Como hoy las empresas producen en serie y necesitan hacer llegar a mayor cantidad de gente sus productos y sus servicios, sería imposible hacérselo llegar si no estuviera esta manera mecánica y masiva de contratación. Si ustedes van a comprar azúcar, no van a decir, bueno, pero yo lo quiero envasado en otro forma. Quiero con menos cantidad de azúcar, ¿tá? Quiero menos. Vengo a comprar agua mineral, pero yo quisiera agua mineral que tuviese unas gotas de no sé qué. No, uno va y compra el agua mineral como está. Ahora bien, la realidad en la actualidad hace que los contratos clásicos prácticamente desaparezcan y queden solamente para muy pocos contratos o pocos tipos de contratos, pero de envergadura económica, y que la mayoría de los otros contratos sean de este tipo. Por eso es que no me quiero ir en el orden que está el manual, se dice que los contratos es una especie, cuando hablamos de una manifestación de voluntad común, destinada a arreglar los derechos y obligaciones de las partes, es como una ley. Es decir, las cláusulas que las partes establecen es para esas partes como una regla, como si fuera una propia ley. Es decir, son tan importantes casi como la ley. A ver, no me quiero ir en el orden, espera un poquito. Allá. Por eso por ahí ustedes van a ver el tema de la naturaleza jurídica del contrato. Y van a ver qué bueno que la naturaleza jurídica del contrato es una ley. Una ley
particular, una ley que rige al parte. Es más importante esas cláusulas, esas reglas que se establezcan entre las partes que la ley misma. Yo me adelanto en decirle que sí. Por ejemplo, la ley siempre es supletoria. Vale decir, si entre comprador y vendedor, vamos a hablar de una cosa de envergadura, de importancia. Alguien quiere comprar, supongamos, un toro premiado en la Rural. Yo siempre pongo el ejemplo del toro premiado en la Rural porque cuestan lo que vale un avión. Bueno, se celebra el contrato compra-venta. Seguramente no es como que uno va y compra una lata de coca y se va a hacer por escrito. Uno establece que se va a pagar en cuotas, pero que por una liberalidad del vendedor le perdona 3 cuotas. ¿Es válida esa parte? La ley dice que el acreedor tiene derecho a cobrar la totalidad del precio. Ahora el convenio dice que, por escrito, que el acreedor le perdona las 3 primeras cuotas. ¿Será válido? Claro que es válido. ¿Por qué? Porque no afecta el famoso orden público. Es decir, no afecta el interés general. No afecta el normal desenvolvimiento de la sociedad. No afecta un recurso importante de la sociedad. ¿A quién le afecta? Al acreedor. Le perdona 3 cuotas. Va. Y si no se estableciera fecha en que tiene que pagar el señor el toro, no hay problema. La ley dice que las cosas muebles, entregadas, y si no lo dice, bueno, va a un juez para que establezca qué es lo que las partes quisieron establecer o cuáles son los usos y costumbres en pago de cuotas de animal. Lo busca y lo establece. Pero hay libertad contractual en los contratos en paridad. Hay libertad contractual. De manera que los contratos son como unas reglas, como una ley que rige a las partes y más hay un padre nuestro, por decirlo en el derecho, que dice las cláusulas de los contratos son para las partes una ley a la que deben someterse como a la propia ley, como a la misma ley. Vale tanto o más que una ley. Porque la ley puede decir, el acreedor no está obligado, por poner el caso del ejemplo, a recibir pagos parciales. Pero si el acreedor dice, bueno, le voy a perdonar 3 cuotas, está bárbaro. Está recibiendo menos del valor de la cosa. ¿Cuál es el límite de la libertad contractual? Hay un límite. El límite es que no afecte la moral y las buenas costumbres y el orden público, el interés general. Ese es el orden de prelación. Primero el orden público, el interés general y luego la voluntad de las partes. Es sinónimo. Y si nos vamos al derecho privado, mejor. Por ejemplo, si se celebra un contrato por el cual una persona le consigue a la otra
clientes para prostituirse. A cambio de un porcentaje, está afectando la moral y las buenas costumbres. Porque hasta lo que sé, todo lo que no está prohibido está permitido. Y el ejercicio de la prostitución está permitido. No hay ninguna prohibición, pero sí no está permitido que alguien se aproveche del otro. Es decir, que uno, el famoso cafizo, que sabemos que por ahí existen en algunos casos, no sé si continúa la figura, pero el famoso cafizo, ¿han escuchado hablar de la palabra cafizo? ¿O no han escuchado hablar de la palabra cafizo? Cafiolo tampoco. Son muy chicos. El cafizo, el cafiolo era aquel personaje que, bueno, tiene mujeres que trabajan, él le consigue los clientes, pacta, y si eventualmente no le paga, tiene matones que lo hacen tronar por solo servicios sexuales de la señora. O si le pega y todo, lo hace tronar, o sea, como que las protege, a cambio de una parte. O creo que ellos cobran primero y le tiran unos mangos a la señora que ejercen la prostitución. Bueno, eso afecta a la moral, las buenas costumbres. Bien. Si ustedes son contratados como contador, el único fin de falsear todas las declaraciones juradas de ahí en más, está afectando un interés general. Esa alocación de servicio no es válida. ¿Está? Si se pacta que alguien va a obtener cocaína de la extracción de las hojas de coca, y le va a proporcionar otro, y le va a conseguir en tal fecha, le va a proporcionar la tal determinada cantidad de cocaína, de polvo pura, es contrario a la ley, a las normas, es contrario a la ley. Es decir, el objeto es ilícito, está prohibido, afecta a la moral, a las buenas costumbres. Yo ayer o antes de ayer, ¿cuándo fue? No me acuerdo. Les daba el ejemplo, si hubiera un pacto, yéndonos a derecho de familia, si hubiera un pacto por el cual un padre eximiera a un hijo de asistirlo en la ancianidad, ahí no hay libertad contractual. Ahí, por más que esté escrito, firmante escribano público, afecta al interés general. A toda la sociedad le interesa que haya familiares responsables. Hasta ahora, bueno, no importa. Digamos que el interés general lo que protege es esto. El interés general protege el normal desenvolvimiento de la comunidad. Protege que los seres humanos vivamos en comunidad sin ser unos lobos del otro, sin aprovecharnos unos del otro. Ya. Lamentablemente es así. Es así y lo vemos en todos los órdenes, en todos los órdenes. Bueno. Bien. Entonces vamos a ver. Vimos categorías de contrato y vamos a ver los presupuestos para que exista, primero que nada, antes que nada. Dijimos que necesitamos sujetos, ¿verdad? Personas. Estas personas jurídicas o humanas tienen que tener capacidad. ¿Vieron el atributo de capacidad de derecho privado 1? Que veíamos capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Bueno, tiene que tener las dos capacidades. Las dos capacidades. Y de derecho. Vale decir, un escribano puede comprar bienes perfectamente, es persona, tiene el derecho de comprar bienes y de
comprar bienes inmuebles, bienes muebles, puede hacerlo, tiene derecho, es persona. No existe persona, ni humana ni jurídica, sin capacidad de derecho. No obstante, en determinadas circunstancias y para determinados actos, al escribano se le dice, usted no tiene el derecho a eso. Usted, escribano, puede comprar todos los inmuebles que se le ocurra mientras le dé el bolsillo. Pero usted no puede intervenir como escribano en la compra de un inmueble en el cual esté comprando su hija, su madre, su hermana, hasta parientes de cuarto grado. Ni vale decir ni para él mismo, ni ella misma o él mismo. Es decir, se le quita ese derecho. Hay una incapacidad de derecho, porque lo que se protege el famoso orden público, la seguridad jurídica. Entonces, los presupuestos es que haya capacidad de derecho de los sujetos, que no haya, por ejemplo, al fallido, al quebrado, no se le permite celebrar contratos de compra-venta, puede adquirir bienes, el que está en quiebra, puede adquirir. Lo que pasa es que no lo puede vender. Es decir, no tiene derecho a vender. Fíjense, uno puede vender, vos puedes vender, Piero, vos puedes vender. Allá, todos tenemos derecho a vender nuestros bienes, ¿o no? No obstante, el fallido, el quebrado, no puede vender sus. Tiene una incapacidad de derecho. La incapacidad de ejercicio es siempre subsanable. La incapacidad de derecho no. No es subsanable. El menor de edad no puede vender sus bienes, pero sí a través de un representante, de manera que es subsanable, por lo tanto, es una incapacidad de ejercicio. Lo que es subsanable es una incapacidad de ejercicio. ¿Están entendiendo, verdad? Cuando es subsanable a través de un representante es porque es una incapacidad de ejercicio. No es una incapacidad de derecho. Las incapacidades de derecho son contadas con los dedos. No es frecuente, no es común, porque quitarle el derecho a una persona es grave. Es grave. Por ejemplo, las personas, esto no se les va a preguntar, pero es para ilustrarlo, no anoten. Todos tenemos derecho a recibir algo por testamento, ¿verdad? Sí, divino sería. Genial, que nos llamen por teléfono, te benefician testamento a personas en tal lado. Wow, wow. Salen las películas. Pero si esa persona fue la que estuvo atendiendo al causante en sus últimos momentos, no tiene derecho a heredar. Se le quita el derecho de heredar. Es subsanable. Puede venir otro y decir, bueno, pero no, yo lo represento. No, es una incapacidad de derecho. Se protege la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad tenemos que no se aprovechó de la persona que estaba en sus últimos momentos y le hizo firmar un testamento? Wow. Ah, sí, sí, obviamente, obviamente. Muy bien, muy bueno el ejemplo, muy bueno, muy bueno. Celebró el testamento hace 15 años y la persona que lo asistió eh, fue en estos últimos momentos. Y el testamento fue celebrado hace mucho tiempo. Todos tenemos derecho a heredar. Los cónyuges, a diferencia del conviviente, tiene derecho a heredar al cónyuge que murió. El conviviente no tiene derecho a heredar. No obstante, hay cónyuges que no tienen derecho a heredar. ¿Cuál? El que se casó un mes antes, dentro del mes, antes que se falleciera, si es que falleció por una enfermedad.
que falleció en un accidente que sabía la viuda. Pero si se casó y se murió, entonces se casan con uno que está por espichar, háganme favor, háganlo vivir más de un mes. Que pase un mes y 2 días, 3. Ahí hay una incapacidad de derecho. Para contratar se necesita ambas capacidades. El presupuesto, no me hagan bollar, por favor. Presupuesto, a ver. Presupuesto. Todo junto, va la palabra nada más que yo le pongo acá separado porque es antes. Es todo junto la palabra en realidad, pero yo les pongo porque es antes. Capacidad. Bueno, vamos a poner ejercicio y derecho de sujeto, ¿no? Es indiferente. Es indiferente. Cualquiera sea el grado de incapacidad de ejercicio, va a necesitar alguien que le complete. A lo mejor es una persona que está con una incapacidad relativa, para contratar una incapacidad de ejercicio relativa, y necesita un asistente, en cuyo caso, mientras esté asistido, como la ley manda, para protegerlo al incapaz de ejercicio, hay personas que están, por ejemplo, las alcohólicas, las personas que a lo mejor están con una interdicción. Ahí tiene una incapacidad de ejercicio, no incapacidad de derecho. Entonces la ley para protegerlo dice, bueno, usted va a estar asistido con un apoyo, todo el cuerpo. ¿Ah? Entonces tenemos capacidad plena para el acto, ¿está? Porque el preso puede reconocer un hijo tiene plena capacidad de ejercicio para reconocer un hijo, para casarse. Está preso, está condenado por 8 años, es decir, por más de 3 años. Pero al momento de, por ejemplo, de vender un inmueble de su propiedad, la ley dice, momentito, usted no lo va a hacer, lo vamos a proteger, porque puede venir un truán de afuera y apurarlo y decirle, bueno, te voy a pagar tanto, porque tu hijo está enfermo, por lo que sea, pero está con un menoscabo el que está preso. Entonces puede celebrar contratos que no le son provechosos. Entonces la ley está organizado, que el patronato de condenados, penados, y hay un funcionario público. ¿Ah? Y si alguien celebrara el contrato, porque nadie lo va a estar mirando al preso a ver qué hace, si celebrase ese contrato podría ser anulado el día de mañana. Sale el tipo afuera ese momentito, yo no te vendí nada, no te voy a escritura a la casa. ¿Qué pasó? Yo lo conté el año pasado. Me pasó un cliente mío por pícaro, me encantó. Entonces, capacidad de ejercicio y capacidad de derecho del sujeto. Idoneidad del objeto. Quiere decir que sea lícito, que no afecte la moral y las buenas costumbres. Que no afecte el orden público. Que si esté si un contrato de compra-venta, por ejemplo, que la cosa esté en el comercio o sea susceptible de ser comprada y vendida, porque si alguien quisiera comprar, supongamos, droga, no está.
que alguien quisiera comprar un arma de fuego que no está registrada, la cosa está fuera del comercio, de esa manera. Bueno, esos son los presupuestos. Primero que nada, en los sujetos capacidad, de hecho y de derecho, e idoneidad del objeto. Luego vamos a tener los elementos. ¿Qué hora es? 9:30. Entonces, estamos hablando, perdón. Profe, lo que escribí arriba no se ve. Si lo puede decir en voz alta, así notamos. Requisitos. Estamos. Requisitos A, presupuestos. Requisitos B, el otro requisito, elementos. Gracias. Por nada. Ya les leo acá. Bueno, estamos naturales. Estamos los presupuestos, vemos los elementos y los elementos pueden ser esenciales, naturales y accidentales. Los requisitos esenciales son aquellos requisitos que cuando uno lee, estamos hablando, si leemos de un contrato escrito, si lo vemos cómo se manifiesta, lo reconocemos como tal. Si nosotros entramos a un supermercado, elegimos una cosa, la ponemos en el carrito o la llevamos a la caja y pagamos, entonces quiere decir que lo que se ve es una cosa y el pago de un precio. ¿Qué contrato se celebró? Contrato de compra-venta, mi amigo. Contrato de compra-venta de cosa mueble. Es decir, los requisitos esenciales son aquellos que cuando uno lee el contrato, cuando lo ve formalizarse el contrato, lo reconoce como tal o cual. Cuando ustedes se subieron al ómnibus, se ve que hay una persona transportada hasta un destino. Entonces, ¿qué tipo de contrato se ve? ¿Cuál es el requisito esencial? Pago de un precio, traslado de una persona con sus elementos personales a un destino. ¿Qué contrato es? Contrato de transporte. Los requisitos esenciales son aquellos que caracterizan a un tipo de contrato, que lo determina, que cuando uno ve el contrato, lo ve desarrollarse y cumplirse, o lo lee, lo identifica como tal tipo de contrato. Cuando ustedes sean contadores y anden como tontos ahí, ¿verdad?, vayan a la AFIP y pregunten, están cumpliendo un contrato, locación de servicio, ¿verdad? Los abogados que andamos con unos infelices en tribunales, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué contrato se celebró? Porque no es un abogado que anda loco por tribunales porque le gusta la... Ahí está, hay un contrato de locación de servicio. El médico que está curando a alguien, hay una locación de servicio, ya sea de un particular
o de un nosocomio. Hay una locación servicio. Entonces, los requisitos esenciales son aquellos que caracterizan al contrato. Los requisitos naturales son aquellos que están en todo tipo de contratos, que naturalmente está. Naturalmente es que los seres humanos tenemos dos ojos, una nariz, a veces tenemos dos piernas o no, pero lo que nos identifica son determinados rasgos de humanidad. Bueno, los requisitos naturales de un contrato son aquellos que son comunes a todos los contratos. Por ejemplo, el pacto comisorio, es decir, la posibilidad de rescindirlo al contrato por incumplimiento de la otra parte. Es una cláusula que le establece la ley. Ya lo tiene establecido la ley. En los contratos onerosos está establecido que el deudor tiene derecho a librarse de su obligación pagando. Si el acreedor no le quiere recibir, tiene derecho a consignarlo, porque ya está establecido. Eso está establecido por ley, porque naturalmente ya lo establece, porque la ley, vuelvo a decir, funciona siempre de manera supletoria, ¿está? No es necesario que lo pongamos todo, y si no lo ponemos no importa, la ley lo dice, ¿está? Y si no lo dice, lo va a decir un juez. Y lugar de pago, no se puso lugar de pago, bueno, no importa. Si no se puso y no se ponen de acuerdo porque se olvidó determinar lugar de pago, lo va a decir un juez, y aparte no se pone de acuerdo después, lo va a decir un juez, de acuerdo a lo que usted costumbre, cuál era el lugar de pago. Son elementos naturales, digo bien, los naturales, porque están establecidos por ley para todos los contratos. ¿Y cuáles son los elementos accidentales? Y con esto doy por terminar la clase porque estoy cansada. Son aquellos elementos que pueden no existir. Por ejemplo, la aplicación de una multa por mora de cualquiera de las partes. Esa es una cláusula accidental. La pueden o no poner las partes. Una cláusula penal, o sea, una multa por incumplimiento de algunas partes. ¿Y de cuánto va a ser la multa? ¿Y en dónde se va a poner? Todo eso es accidental. Las partes lo pueden o no poner. Los otros dos van a existir siempre. Los esenciales, los que son esenciales. Y los naturales, porque la ley lo preestablece. No, me olvidé de poner lugar de pago, doctora. Fecha de pago. Ay, doctora, me olvidé. No importa. Vamos a tratar de hablar con la otra parte. Mire, no le hemos dicho dónde va a pagar, o cómo va a pagar. Lo va a tener que pagar de tal fecha. No vamos a pagar. Bueno, está bien, no se pone de acuerdo. Voy a ir al juez para que el juez diga, de acuerdo a las costumbres o a los usos del lugar, qué fecha tienen que pagarse estas cosas, pagadera en cuota, una cosa mueble. ¿Está? Bueno. Y las accidentales las ponen en parte. Después siguen el punto C y B, que no sé, lo que sigue, nos vemos el viernes. Y con eso, conmigo por lo pronto se van a despedir. ¿Cómo dijo? Estuvo bueno, es horrible este tema. Y tú tan lindo que traigo el machete para no irme, pero me sale bien. Vos sabés que estos temas son espantosos, porque son tan generales y hay que como que tratar de bajar para... Bueno, hasta el viernes. Chicos, de ahí no sé cuántos Gracias, hay. profe. Hasta el viernes. Hasta el viernes, ¿Cuántos hay? profe. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao. profe. Hasta el viernes. Todas mujeres acá. Viste, los changos no aparecen, todos mentirosos son. Chicas, no crean.
Chao, chao. A ver si hay algún chango. No, todas mujeres. Che. El mundo va a ser de nosotros las chicas. Diego, bien, Diego, bien. Bien, Diego. A ver si hay un chango. No, hay un solo Diego. A ver, Janel, Chao, bien. profe, chao. Luciano, bien, 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 bien. Bueno. Bueno, feliz miércoles, chicos.